Bienvenido, bienvenida a este tiempo de devocional. Estamos en el día número 20, Proverbios 20, y vamos a ver lo que nos enseña, lo que podemos extraer de este libro de Proverbios, el capítulo 20. Bienvenidos a El Camino de la Sabiduría. Proverbios 20, la integridad en el detalle y la mirada de Dios. Hagamos esta breve introducción sugestiva. ¿Es posible mantener una conducta irreprochable cuando nadie nos observa? Mira qué interesante pregunta con la que comenzamos este tiempo de devocional. ¿Es posible, se puede mantener una conducta irreprochable, impecable, cuando nadie ve lo que estamos haciendo? ¿O cuando las normas del sistema, la sociedad sugieren que un pequeño engaño no es tan grave, ¿no? Que un pequeño engaño puede a veces ser necesario para avanzar? ¿Qué piensas tú? ¿Qué peso real tienen nuestras palabras y motivos ante aquel que escudriña, dice la Escritura en este capítulo, lo más profundo del espíritu? ¿Qué justificación podríamos tener delante de aquel que escudriña lo más profundo del espíritu? Proverbios 20 nos sitúa frente a un espejo de honestidad radical, recordándonos que la verdadera sabiduría no se mide por grandes discursos, sino por la coherencia en los detalles cotidianos. Escuche esto: la verdadera sabiduría no se mide por grandes discursos, sino por la coherencia. Coherencia quiere decir que nuestro actuar está de acuerdo, está en armonía con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que hacemos. El trato con el prójimo, el manejo del dinero, el control de los impulsos. Este capítulo subraya una verdad ineludible. La vida del ser humano está bajo la supervisión constante de Dios. Y esto no es algo que deba asustarnos ni crear temor en cada uno de nosotros. Al contrario, es esa conciencia la que debe dictar nuestra ética, nuestras decisiones. Vamos a comenzar. Número 1. El autocontrol frente a las dependencias y la ira. Proverbios 20, 1 al 3. Dice el texto: el vino lleva a la burla, a la mofa, la bebida alborota. Cualquiera que se deja seducir por ellos no es sabio. El capítulo abre con una advertencia sobre la pérdida de control, tanto el exceso en la bebida como en la incapacidad de refrenar la ira, el pleito. Hay personas que son así, son fosforitos, son pleiteras. En este capítulo son presentados como trampas que despojan al hombre de su dignidad, es decir, esa incapacidad para controlarse frente a la bebida, esa incapacidad para refrenar la ira, el conflicto. En este capítulo, esa incapacidad son presentados como trampas que despojan al hombre de su dignidad. La sabiduría aquí se manifiesta como la capacidad de dominar los impulsos antes de que estos nos dominen a nosotros. Mire, eso es sumamente importante. Si te quieres quedar con algo importante de este punto número 1, quédate con esto. La capacidad, debemos desarrollar la capacidad de dominar nuestros impulsos antes de que estos nos dominen a nosotros. El ejemplo que viene a mi mente es cuando yo hice el servicio militar en caballería. Es que cuando montamos un caballo, quien debe dirigir el caballo es el jinete, no al revés. El caballo no debe ir a donde él quiere. El caballo va a donde le dicta el jinete. En este caso, el jinete es la conciencia. No podemos hacer lo que nos dictan nuestros impulsos, sino que la conciencia
es la que debe gobernar nuestro impulso. Evitar la contienda, sigamos con el material, no es signo de debilidad, sino de honor. Proverbios sugiere que el sabio sabe cuándo retirarse, entendiendo que las reacciones viscerales suelen ser el camino más corto hacia la necedad. Este primer punto está lleno de buenas ideas y de desafíos para aprender a controlarnos. Número 2. La ética del trabajo y la honestidad comercial. Proverbios 20, 4, 10 y 23. Dice el texto: pesas falsas y medidas engañosas, ambas cosas las aborrece el Señor. Proverbios 20 enfatiza que Dios no es ajeno a nuestras transacciones económicas. La repetición sobre las pesas falsas, y lo dice varias veces, pesas falsas, subraya que la integridad no es negociable ni siquiera por conveniencia financiera. El texto vincula la negligencia, por eso dice el perezoso que no ara, que no trabaja, con la falta de honradez. Ambos provienen de un corazón que busca el beneficio sin el esfuerzo legítimo o bajo el engaño. Ya habíamos hablado anteriormente de que nos corresponde hacer lo que nos corresponde. Todo lo demás, lo que queda fuera de nuestra capacidad humana, está en las manos de Dios. Pero aquí el texto resalta que el beneficio sin el esfuerzo legítimo o bajo engaño no trae bendición, no es aprobado, no es algo sabio manejarse de esa manera. Aquí se establece que el éxito obtenido mediante la injusticia, el engaño, es una ilusión que termina en amargura. La sabiduría consiste en confiar en que la provisión de Dios es suficiente cuando caminamos en rectitud. Número 3. La búsqueda de la profundidad en el consejo. Proverbios 20:5. Dice el texto: los propósitos del corazón humano son aguas profundas, pero el que tiene inteligencia sabe sacarlos a flote. Este verso ofrece una de las descripciones más agudas de la psicología humana aquí en la Biblia. Reconoce que las verdaderas intenciones y planes de una persona no siempre están en la superficie. La sabiduría, por lo tanto, no se apresura a juzgar por las apariencias. Escuche esto: la sabiduría no se apresura a juzgar por las apariencias, sino que posee la inteligencia, el discernimiento para hacer las preguntas correctas y comprender el fondo de los asuntos. Ir desarrollando conciencia espiritual, desarrollar sabiduría, significa ir desarrollando, aprender a desarrollar discernimiento para hacer las preguntas correctas y comprender el porqué de las cosas. Anteriormente ya habíamos hablado de este discernir. Empezar a dejar de hacer las cosas solamente porque todo el mundo lo hace y empezar a cuestionar nuestras acciones, a cuestionar nuestro pensamiento, a cuestionar lo que hablamos, lo que decimos, lo que sentimos y someterlo a esta guía que nos ofrece la palabra, que es el libro de Proverbios. Empezar a discernir las cosas y hacer las cosas con conocimiento de causa y con intención fundamental. Ese es el principio importante. Dice el material que estamos estudiando, que ya está por supuesto disponible en cada uno de los videos. Ser sabio implica ser un buen oidor, un observador atento, capaz de navegar en las aguas profundas del carácter propio y por supuesto del carácter ajeno para encontrar la verdad. Número 4. La luz de Dios en la conciencia humana. Proverbios 20, 12 y 27. Dice el texto: la lámpara del Señor es el espíritu humano. Ella escudriña lo más profundo del ser. Aquí estamos hablando de lo que comentábamos al principio, ¿no? El texto nos recuerda que nuestros sentidos, oído y ojo, son creación divina, pero que Dios ha puesto además una
lámpara, digamos esto entre comillas, una lámpara interna que es la conciencia. Proverbios afirma que no hay rincón de nuestra vida, pensamiento o intención que quede oculto delante del Creador. Entonces, Él nos ha dado esta conciencia. Por eso, en todo tiempo estamos haciendo énfasis en desarrollar una conciencia espiritual. ¿Para qué? Para que podamos discernir, no por lo que vemos, no por lo que oímos, no por las apariencias, sino con esta conciencia espiritual interna, someter toda esta conciencia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Esta perspectiva transforma la moralidad de una lista de reglas que son externas a una realidad interna. La sabiduría no es aparentar ser bueno ante los demás. Eso no es sabiduría. Porque alguna persona puede pensar que de lo que estamos hablando es de seguir normas, y es precisamente lo que el devocional del día de ayer, del día 19, hablaba. Esto no es sabiduría, no es seguir normas, porque cualquier persona que quiere aparentar algo, en este caso estamos diciendo ser bueno, por ejemplo, puede seguir las normas, pero eso no implica un cambio interno. Y por ahí escuché a alguien que decía un dicho muy interesante, popular: ten mucho cuidado de las personas que aparentan o actúan de ser buenos. Ten mucho cuidado de las personas que actúan, que aparentan ser buenos. Esos son los peores. Son los peores. Sabiduría es vivir con la transparencia de quien conoce, de quien sabe su interior, quien está desarrollando su propia conciencia espiritual. Está utilizando esta herramienta para discernir correctamente las cosas. Esta persona está iluminada, dice el libro de Proverbios, por la presencia de Dios. Vamos terminando. Número 5, la soberanía divina sobre los pasos del hombre. Proverbios 20, 22 y 24. Dice el texto: los pasos del hombre los dirige el Señor. ¿Cómo puede el hombre entender su propio camino? Este pasaje aborda la limitación humana y la necesidad de confiar en la justicia de Dios. Se nos invita a no buscar la venganza por mano propia. Dice el texto: no digas me vengaré de ese mal, sino a esperar en que Dios cumpla con su propósito. Dios no se mueve en base a nuestra necesidad. Eso es algo que, como decimos últimamente, deberían haber textos que deberíamos imprimirlos, escribirlos y guardarlos y ponerlos en algún lugar visible para constantemente estar recordando que Dios tiene propósitos más allá de lo que nosotros pensamos. Dios no se mueve conforme a nuestra necesidad, se mueve conforme a sus propósitos, en los cuales nosotros seremos bendecidos. Debemos reconocer que Dios dirige nuestros pasos. Ese es un ejercicio de humildad intelectual y espiritual y de conciencia que va a cambiar nuestras vidas. La sabiduría radica en aceptar que no tenemos el control total de todas las circunstancias. No es así. En lugar de angustiarnos por descifrar cada giro del camino, se nos llama a caminar en integridad, confiando en que el destino final está en manos de un Dios justo. Nosotros hacemos lo que nos corresponde, pero el destino final está en las manos de un Dios justo. Conclusión, vamos a terminar. Proverbios 20 nos desafía a vivir una fe que se infiltra en lo ordinario, desde el peso de una balanza hasta el silencio ante una provocación. Presenta la integridad como el mayor legado que un hombre o una mujer de Dios puede dejar a sus hijos, ser íntegros, y la honestidad como el único camino hacia la verdadera paz. Este capítulo nos invita a recordar que aunque el corazón humano es complejo y a veces engañoso, vivir bajo
La lámpara del Señor, la conciencia, nos permite caminar con seguridad, sabiendo que la sabiduría no consiste en entenderlo todo, sino en confiar plenamente en aquel que todo lo ve, que todo lo conoce. Gracias, Padre, una vez más. Gracias por tu palabra que nos alienta, por tu palabra que nos anima, por tu palabra que nos protege, nos guía, nos enseña siempre. Padre, en esta hora nuevamente te pedimos, como cada mañana, como cada día que hacemos este tiempo de devocional, te pedimos, Padre, humildemente, danos un corazón humilde para no juzgar a nadie, para no juzgar el proceso de nadie. Enséñanos a elegir con sabiduría entre lo bueno y lo malo, y sobre todo, Padre, danos la fuerza para desarrollar dominio propio y autocontrol en cada área de nuestra vida. Bendecimos tu nombre. Amén.